información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. A esta hora damos paso a nuestra primera entrevista del día. Nos acompaña vía telemática Osvaldo Moreno, analista político. Osvaldo, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, estimada Belkis. Un gran saludo a la distancia, acá un poco agripado desde Guayaquil, a la orden. A cuidar esa salud, Osvaldo. En todo caso, teníamos previsto abordar otro tema como parte de esta entrevista, pero no sé si a muchos nos sorprendió como tal esta decisión anunciada el viernes pasado sobre la eliminación del subsidio al diésel. Digo, no sé si nos sorprendió a todos, no sé si de alguna manera era un anuncio que se veía venir. Yo al menos no lo tenía en el radar, no sé cómo evaluamos precisamente aquello, Osvaldo. Estamos en diálogo con Osvaldo Moreno, analista político, quien se conecta desde la ciudad de Guayaquil. Tuvimos alguna intermitencia. Ya lo tenemos ahí, está con nosotros ya. Osvaldo, buenos días. Para quienes siguen esta transmisión a través de la señal de la radio 102.9 FM, comentamos, tenemos a Osvaldo conectado ya vía telemática, lo podemos mirar en imagen. Estamos simplemente verificando que el audio sea óptimo. En este caso para poder desarrollar este diálogo. Decía yo, alrededor de esta decisión del gobierno nacional de la eliminación del subsidio al diésel en el país. Desde el gobierno se ha anunciado que al menos 23.300 choferes de la modalidad del transporte de pasajeros recibirán una compensación monetaria, con lo cual, de alguna manera, el gobierno descarta que el pasaje se incremente. Sobre este tema, como ya habíamos advertido también en el primer bloque de noticias, se han anunciado mesas técnicas, mesas de trabajo entre representantes del gobierno y también representantes del gremio de transportistas en el país, quienes previamente habían anunciado una paralización de servicios, una manifestación en ese sentido, al menos aquí en la provincia de Pichincha. La medida ha sido depuesta hasta poder tener resultados de estos diálogos con el gobierno nacional. ¿Qué es lo que se ha de alguna manera dispuesto por parte del Ejecutivo? A través de un comunicado, la presidencia, además de esta rueda de prensa que dieron las autoridades, los ministros de gobierno, a través de un comunicado la presidencia señaló que durante décadas el subsidio al diésel representó una carga de 1.100 millones de dólares para las cuentas del Estado. El gobierno también ha señalado que durante años gran parte de estos recursos se desviaban al contrabando y por ello ahora se redireccionarán a programas sociales. Este es el nuevo ofrecimiento del gobierno nacional, que aquello que el gobierno busca ahorrar y que antes se destinaba precisamente al subsidio, ahora pueda ser redireccionado a programas sociales, es decir, a la inversión en los diferentes sectores. Habrá que ver si en efecto esta medida se cumple de prosperar la misma, aunque está vigente este incremento del precio del diésel. Habrá que ver si en lo posterior la medida, además de mantenerse, cumple el objetivo que ha sido ofrecido por parte del gobierno nacional. Decíamos que el gobierno anunció que 23.300 choferes de la modalidad del transporte de pasajeros recibirán un monto monetario de entre 400 y $1,000 mensuales como compensación. Para el Estado, esto representará un valor de $200 millones que beneficiaría a usuarios y operadores del transporte público urbano, inter e intraprovincial, según sostienen las autoridades. Para la renovación de unidades de transporte, el gobierno asegura que activará el plan Nuestro Transporte con una línea de crédito de $150 millones con entrega de bonos para chatarrización de hasta $20,000, además de línea de crédito con tasa preferencial subsidiada del 9%.
Esto es parte de lo que se informó de alguna manera a través de este comunicado de la presidencia y que también pudimos conocer de boca de los ministros de Estado que participaron en esa rueda de prensa en cadena nacional que se registró el pasado día viernes y a través de la cual pudimos conocer de esta medida por parte del Ejecutivo. Tuvimos alguna complicación en la conexión telemática, lo tenemos vía telefónica a Osvaldo Moreno, analista político, con quien vamos a dialogar sobre este tema. Osvaldo, ¿me escucha? Sí, buenos días, muy bien, gracias. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos y por estos minutos para este diálogo. ¿Cómo se evalúa esta decisión del gobierno nacional? En una nota que daba lectura yo hace unos instantes, se decía que es una medida poco popular que la han intentado gobiernos anteriores y finalmente el gobierno de Daniel Noboa la anuncia así, sin más ni más y sin diálogo previo el pasado viernes. Es la aplicación de lo que se llama medidas de shock, muy recomendada siempre por organismos de crédito multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que al margen del debate, que es válido, yo veo que hay personas que están a favor. Me he sorprendido incluso de muchas personas que están de acuerdo, otras que no. Creo que hay que dejar claro dos cosas. Primero, que me dio la impresión de que el Ejecutivo debió socializar este tema o manejarlo progresivamente, ¿no? Y segundo, hay que tener un debate o una conversación transparente de los efectos que indudablemente, porque me parece, eso sí, deshonesto. Estoy de acuerdo con que usted esté de acuerdo, con cualquier persona, con que se retire este subsidio. Lo que no estoy de acuerdo es que nos quieran vender de que no hay ningún tipo de afectación en la economía y sobre todo en la microeconomía, en la mesa de la gente, en el día a día, en la agricultura, en el transporte de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Es casi duplicar el combustible. Así que me parece que hay que tener un diálogo abierto. Yo celebro que el sector de transporte primero dialogar antes de tomar algún tipo de medida, pero aquí las partes tienen que hablar y el gobierno tiene que darnos también razones. Pues no, se supone que con el IVA, la elevación de esos puntos del IVA, el tema de la seguridad se iba a resolver y este va a ser el año más violento de nuestra historia. Y esa es la otra parte. ¿Qué resultados o qué garantías plantea el Ejecutivo con esta medida que definitivamente es antipopular? ¿Será técnica, aplaudida por algunos sectores? Claro que mayoritariamente no le afecta, pero sí tiene que haber un análisis en ese sentido, las compensaciones, la efectividad también de las compensaciones, porque lamentablemente la palabra del Ejecutivo a veces se desgasta en ese sentido. Y bueno, pues veamos los resultados y por lo pronto entiendo que el país, salvo en Carchi algunas manifestaciones, está en paz. Osvaldo, hablemos brevemente de la pertinencia o no de esta medida gubernamental, porque en efecto, como usted decía, hay voces a favor y en contra, hay quienes han venido sosteniendo a lo largo del tiempo que es una medida necesaria desde el punto de vista técnico a propósito de las finanzas nacionales y demás, pero hay otros sectores que no lo consideran conveniente por el impacto precisamente que esto puede tener en los diferentes ámbitos. Hablemos justamente sobre esta pertinencia o no. Bueno, esto es como una victoria política del pensamiento neoliberal, ¿no? Digamos, de esta dinámica aperturista y sobre todo libreteada desde el Fondo Monetario Internacional. Ahora, yo insisto, más allá del tema presupuestario, del tema técnico, de la realidad fiscal, que también eso hay que ser objetivo, que es complicada, me parece a mí que Noboa comete el mismo error de Moreno, en el sentido de aplicar el shock. Yo creo que esta medida debió ser escalonada, debió ser progresiva, es decir, bueno, vamos a elevar 25 centavos este mes, en 2 meses bimensualmente hasta sacar el subsidio, vamos a ir implementando los incentivos a la clase transportista. Me parece que eso es lo más coherente en democracia y no tomar este tipo de medidas y bueno, y luego irte a esconder a la tacunga, ¿no? O a trincherar a la tacunga. Entonces, yo creo que el gran problema de estos temas sociales es que uno sabe cómo empiezan, pero nunca cómo terminan. Así que esperemos que los diálogos den resultado, que el gobierno también esté dispuesto a ceder y fundamentalmente que se mantenga la paz. Yo soy de los primeros que desea que el presidente concluya su mandato con éxito y si tiene éxito se realiza, pero por lo pronto, bueno,
los resultados nos dicen otra cosa. Ujú. Así que esperemos que las partes, bueno, se escuchen y que el gobierno también deponga de alguna manera o tenga alternativas que puedan de alguna forma paliar los efectos de esta medida, primero antipopular y segundo que va a tener indudablemente efectos en la microeconomía. El problema, Osvaldo, que, o al menos yo en lo personal no veo que sea un gobierno de diálogo real con los diferentes sectores y ya se ha evidenciado en más de un hecho y este, el más reciente en este caso. De otro lado, la narrativa respecto de que esta medida no tendrá ningún tipo de impacto, al menos el gobierno ha dicho no va a incrementar el precio de los pasajes. Habrá que ver qué pasa y cuáles son los resultados de las mesas de trabajo con los representantes del sector del transporte del país. Pero de otro lado hay otro tipo de impactos que de alguna manera ya se empiezan a advertir, a anunciar y que será cuestión de días para que se cristalicen de alguna manera. Mire, yo creo que hay que hablar no solo con, bueno, no es su caso, ¿no? Con influencers que fungen de economistas, que está lleno, digamos, el espectro comunicacional. Hay técnicos como el doctor Dávalos, como el doctor de la Torre, hay algunos expertos en esa materia, como el doctor Mouro en Guayaquil, que pueden explicar de una manera técnica los efectos que tiene esta medida en la economía, sobre todo en la microeconomía nacional. Lamentablemente hay una serie de influencers que están digamos, haciendo el casting para ver si algún día les dan el Ministerio de Finanzas o algún carguito. Y yo creo que esto tiene que ser más serio, más formal, más real, ¿no? Y en ese sentido tener un diálogo, insisto, abierto. Porque también hay que tomar en cuenta que, bueno, que el gobierno, yo creo que más que perseguir opositores, bueno, está el caso de esta periodista cubana que terminó siendo deportada, lo cual me parece impresentable, termina cooptando a determinados, digamos, ha optado más por cooptar que por reprimir, ¿no? Y ya usted ve algunas voces que eran opositoras hoy son parte de las vocerías, ¿no? Tienen embajadas, lo cual, bueno, yo no puedo, digamos, objetar ni criticar, la gente es libre de hacer lo que quiera, pero me parece que ese es como el mecanismo que el gobierno tiene de cooptar, digamos, las voces más opositoras en ese sentido. Y pasa, bueno, siempre ha pasado, pero al margen de eso, insisto que creo que la vía es el diálogo, creo que la vía es, digamos, la técnica y ver efectivamente qué medidas se deben de tomar, creo que es lo más importante para no afectar el día a día de los ecuatorianos. Recordemos, y en esto hay que ser muy justo, el pasaje no ha aumentado de precio probablemente desde la dolarización, si no me corríjame usted, ya van más de 25 años que el pasaje no sube de precio y obviamente esto afecta a la clase del volante y la clase del volante son personas, muchos por ejemplo jubilados, muchos optan con su jubilación comprarse un carrito para trabajarlo y esto indudablemente a una camioneta o un cabezal afecta, digamos, la circulación o la dinámica productiva de estos sectores que son fundamentales en la economía. Yo creo mucho en el micro, ¿no? Entonces esperemos, digamos, que esta semana va a ser clave en ese sentido. Hoy a partir de lunes vamos a ver finalmente qué medidas se toman y qué decisión toman también los sectores sociales. Yo insisto, no creo que esto es de incendiar el país, tampoco de encerrarse en una medida radical, incuestionable e innegociable, sino de que es momento de dar gestos de diálogo, de apertura de todas las partes. ¿Qué mensaje deja el traslado de la sede de gobierno a Cotopaxi y puntualmente de la vicepresidencia a Otavalo, Imbabura, Osvaldo? Bueno, Moreno se escondió en San Borondón, me acuerdo, todavía recuerdo cómo nos alteró la paz por acá en el barrio. Sí, pero bueno, no precisamente, Moreno, digamos, pero en este caso precisamente Noboa no trasladó la sede, digamos, del gobierno a Guayaquil, lo hace a Cotopaxi, puntualmente a La Tacunga. Sí, me parece que La Tacunga es un lugar estratégico. Un abrazo a la gente de La Tacunga, un lugar mágico. A mí, la verdad, La Tacunga. Usted va a La Tacunga y piensa en la Mama Negra. Habría que preguntarle directamente al presidente, pero está claro que movilizar la sede de Carondelet es una movida o una acción estratégica, supongo yo, para poder tener mejor posición de negociación o de fuerza. Ahí sí sabrá Dios por qué lo decide el presidente, él solo lo sabe. Y la vicepresidencia Otavalo, digamos que están dentro prácticamente del perímetro de Quito, o cercano a Quito, pues no estamos hablando de Loja, de Cuenca, de Guayaquil, de Esmeraldas.
de Cuenca, etcétera. Entonces, me parece que es de pronto una figura para efectos de poder tener una posición táctica mejor para negociar o para eventualmente prepararse ante unas protestas sociales que en lo personal no veo que se inicien, no las siento, no se han comentado, pero bueno, vuelvo al principio de la entrevista, ojalá se establezcan mesas de diálogo y que las partes se dan. Cuando digo las partes, especialmente el gobierno. Finalmente, Osvaldo, ¿qué esperar de esas mesas de trabajo entre los representantes del gobierno y los representantes del sector de la transportación? Bueno, que los transportistas entiendan que sirven al pueblo y no nos pueden dejar a pie literalmente, y que el gobierno entienda que sirve a los intereses nacionales, no los del Fondo Monetario. Entonces hay que llegar a consenso. Yo creo que el acercamiento, contrario a lo que muchos dicen, el acercamiento con China del gobierno me parece positivo porque eso nos da acceso a otras líneas de crédito y no solo eso, claro, estas cosas no se habla mucho, pero a diferencia del Fondo Monetario, los chinos no te ponen condiciones para los aportes con los préstamos, digamos, en ese sentido el acceso a financiamiento. Cuando son obras, digamos, grandes, bueno, te plantean el que lo hagas con sus constructoras, pero en materia de préstamos los chinos no te ponen, digamos, condiciones digamos, de gestión, tienes que hacer esto, hacerlo de acá, te ponen sus recetas para tomarnos de conejillo de Indias como el Fondo Monetario. Entonces yo creo que insisto, que haber esto. Las partes tienen que entender a quién sirven, tanto los transportistas como a la clase popular, que es la que nos movilizamos en esos transportes públicos, y el gobierno, por un lado, el bienestar colectivo de los ecuatorianos. También qué legitimidad tiene el gobierno después de que estos puntos del IVA no han incidido mayormente, al menos eso dicen los resultados, ¿no? Sí, pueden hacer operativos, tomarse fotos, extraditar a determinado delincuente, pero en los resultados, en la métrica, la cosa ha empeorado. Así que ojalá las partes nos den buenas noticias, por un lado que va a haber trabajo y por otro lado el gobierno que ceda en algún sentido. Yo creo que la medida debería ser tomada de forma escalonada, de forma programática, progresiva, y no aplicar estas medidas de shock que nunca terminan bien en ningún país. Correcto, Osvaldo, y con eso me quedo y quiero agradecerle esta mañana por estos minutos. No, gracias a ustedes, un abrazo. Lo propio, Osvaldo Moreno, analista político en diálogo aquí con la primera emisión de MQ Noticias, amigos, 7 de la mañana con 41 minutos. Enseguida continuamos con más.